El presupuesto que arruina a Colombia. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano, y les doy la bienvenida a mi podcast Píldoras del Saber, un espacio donde analizamos los grandes temas del país con rigor jurídico, perspectiva política y compromiso ciudadano, y también los temas internacionales de interés regional. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que a primera vista puede parecer árido, pero que en realidad toca directamente el bolsillo de todos los colombianos: el presupuesto general de la nación. En este caso, el presupuesto general para 2026. Este es un tema que, más allá de los números, tablas y proyecciones que definen cuánto gasta el Estado y de dónde, en teoría, saldrá la plata para cubrir esos gastos. Es un tema que realmente pone en juego el bolsillo de los colombianos. No es solo un conjunto de cifras abstractas, sino la forma en que el gobierno administra los recursos públicos, la sostenibilidad de las finanzas del país y, en últimas, el futuro económico de Colombia. El Presupuesto General de la Nación, conocido como PGN, es como el plan de ingresos y gastos del Estado colombiano para un año. Lo definió el exministro Juan Camilo Restrepo en su Tratado de Hacienda Pública como, abro comillas, previsión anticipada de ingresos y autorización máxima de gastos, cierro comillas. Se parece mucho a lo que hacemos en un hogar: cuánto entra y cuánto sale. La diferencia es que cuando usted o yo gastamos más de lo que ganamos, nos toca recurrir al crédito o buscar nuevos ingresos para financiar los gastos desfinanciados. Es el caso del Estado, que busca nuevos ingresos imponiendo nuevos impuestos a los contribuyentes, o también solicitando préstamos, pero en una escala tan gigantesca que comprometen a varias generaciones. Para 2026, el presupuesto general de la nación propuesto y proyectado asciende a 557 billones de pesos, una cifra histórica, más grande que cualquier otra en el pasado. Y ahí está la primera alerta: cada año el presupuesto crece más, aunque la economía no lo haga al mismo ritmo. Es por esto que, como congresista de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, Comisión de Asuntos Económicos, presentaré una ponencia negativa para que se niegue el proyecto de ley de dicho presupuesto. En palabras sencillas, se propone rechazar este presupuesto porque está mal planteado y nos lleva a una crisis fiscal. La crítica se centra en varios puntos. El gasto propuesto es desbordado. El gobierno sigue aumentando sus compromisos sin control. La deuda pública se ha vuelto insostenible. La excusa de la inflexibilidad del gasto no es más que una falta de voluntad política para asumir con responsabilidad el manejo de las finanzas públicas. Es que, por ejemplo, el aumento del salario mínimo, de la manera en que se ha hecho, ha generado presiones fiscales sin que haya un crecimiento real que los respalde. Por su parte, la última reforma tributaria, la aprobada en 2022 a través de la Ley 2277, que, por cierto, como ciudadano demandé, siendo acogida mi demanda en la Corte Constitucional con la sentencia C-489 del 16 de noviembre de 2023, resultó ineficiente, discriminatoria y violatoria de principios constitucionales como el de equidad y justicia fiscal, convirtiendo al país en un verdadero infierno fiscal. Además, se subraya que entidades como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, por su sigla CARF, el Banco de la República y la Contraloría General de la República
ya advirtieron que este presupuesto es un despropósito y que el gobierno incluso estaría buscando la manera de imponerlo por decreto si el Congreso lo rechaza, debilitando así la democracia y abriendo paso a lo que se ha denominado una dictadura fiscal. Uno de los puntos más críticos es la deuda. Colombia se encuentra en un círculo vicioso. Pide préstamos no para invertir en proyectos productivos, sino para pagar intereses y deudas pasadas. Según el CAR, la deuda neta del gobierno nacional podría llegar al 63.5% del PIB en 2026. Esto equivale a que una familia deba casi 2/3 de todo lo que produce en un año. Y lo más preocupante es que cada nueva deuda se adquiere en condiciones más desfavorables, con tasas de interés más altas y plazos más cortos. Los prestamistas se han dado cuenta de la fragilidad de nuestras finanzas y como consecuencia, cada peso que pedimos prestado nos cuesta más, entre otras cosas, porque se ha incrementado lo que se conoce como riesgo país. A esta situación se suma un hecho que raya en lo alarmante. El gobierno ha insinuado que podría no pagar ciertas obligaciones en los términos pactados, lo que en el mundo financiero se llama default. El default es básicamente incumplir la deuda, y para un país es un golpe brutal a su credibilidad internacional. Las consecuencias serían gravísimas. Los bancos dejarían de prestar. Los créditos se encarecerían aún más. Las constructoras frenarían proyectos por falta de seguridad jurídica y fiscal. El país terminaría enfrentado a una avalancha de demandas internacionales. La infraestructura nacional se vería paralizada y el Estado quedaría marcado como un deudor poco confiable. El problema es que este presupuesto está basado en supuestos demasiado optimistas que no encajan con la realidad. El gobierno proyecta una inflación del 3.2% para 2026, pero el CAR advierte que sin un ajuste fiscal serio, esa meta es ilusoria. También se espera estabilidad en la tasa de cambio, aunque el déficit y el endeudamiento empujan hacia una devaluación del peso. Además, se confía en ingresos petroleros sólidos, pero ya vimos cómo en 2025 el precio del Brent cayó de 85 a $67, reduciendo drásticamente las utilidades de Ecopetrol. Esa caída mostró que los supuestos ingresos petroleros son poco realistas y que cada dólar menos en el precio del crudo significa miles de millones menos para el presupuesto general de la nación. La Contraloría también advirtió sobre este panorama en agosto de 2025. Señaló que el presupuesto general de la nación proyecta gastos de 556.9 billones frente a ingresos de 530.7 billones, lo que deja un déficit de 26.3 billones de pesos. Lo más delicado es que este hueco se pretende cubrir con una reforma tributaria que aún no se ha presentado. Es como si un hogar dijera: gastemos de más este año porque el próximo se me ocurre cómo conseguir plata. No es serio ni responsable. Ahora bien, este desastre no apareció de la noche a la mañana. Es la suma de varios errores de política fiscal en los últimos años. En 2022, como arriba se dijo, se presentó una reforma tributaria que terminó fallida. En 2023, se inflaron artificialmente las cifras, adelantando impuestos que correspondían al siguiente año. En 2024, se proyectaron ingresos que nunca llegaron. Y en 2025, se repitió la mala práctica de gastar antes de tener asegurados los recursos. Lo que vemos ahora es la acumulación de esas equivocaciones, con un Estado que ha perdido disciplina fiscal y que improvisa año tras año.
Para corregir el rumbo, el CAR calcula que se necesitaría un ajuste de 45.4 billones de pesos, es decir, 2.4% del Producto Interno Bruto o PIB. Eso solo en 2026. El ajuste debería combinar recortes en subsidios como el de la CPM, una reducción de la burocracia inflada por el actual gobierno, un plan serio de crecimiento económico y reformas que permitan ingresos sostenibles sin asfixiar al sector productivo. No se trata únicamente de cobrar más impuestos, sino de gastar mejor y con responsabilidad. La Constitución Política, además, exige que el presupuesto cumpla con el principio de sostenibilidad fiscal. No es un capricho, es una obligación constitucional. La Corte Constitucional ha dicho que la sostenibilidad fiscal es un principio esencial, porque asegura que las generaciones futuras no carguen con la irresponsabilidad de los gobernantes actuales. Cuando un gobierno presenta un presupuesto que claramente no es sostenible, está actuando en contra del mandato constitucional. En conclusión, el presupuesto 2026 es el más grande en la historia del país, pero no porque seamos más ricos, sino porque el gobierno ha decidido gastar mucho más de lo que tiene. Es un presupuesto construido sobre deudas, supuestos irreales y promesas vacías. Si el Congreso lo aprueba, hipotecamos nuestro futuro. Y si lo rechaza, existe el riesgo de que el gobierno intente imponerlo por decreto, debilitando la democracia. Lo que tenemos frente a nosotros no es solo un debate técnico, es una discusión sobre el futuro de Colombia, sobre la estabilidad del Estado y sobre la confianza que podemos tener en nuestras instituciones. El panorama no es alentador, pero entenderlo es el primer paso, porque detrás de esos números está su bolsillo, el de su familia y el de todos los colombianos. Y si hay algo que esta crisis nos enseña, es que un pueblo informado no se deja engañar con discursos vacíos ni con cifras maquilladas. La verdadera responsabilidad está en exigir cuentas claras y decisiones fiscales que aseguren un futuro sostenible para todos. Hasta aquí este episodio de Píldoras del Saber. Si te gustó, compártelo. Y si tienes dudas o quieres que analicemos otro tema de interés, por complejo que sea, nacional o internacional, déjame saberlo en los comentarios. Los espero el próximo lunes a las 7 de la noche a través de mis canales de Spotify y YouTube en un nuevo episodio. Hasta pronto.